Hola mi hermano querido, en la lección de esta semana estudiaremos los primeros 14 versículos del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Empezaremos leyendo segunda de Pedro capítulo 1 versículos 1 al 4. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Quiero que observes la manera como Pedro empieza la redacción de esta segunda carta. Él se dirige a aquellos que, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, dice Pedro. Aquí encontramos el primer pensamiento del texto, la fe. Una fe preciosa como la de Pedro. Esa fe solo es posible ser alcanzada por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que la fe no es un producto que el ser humano produce, es un regalo divino por causa de la justicia de Jesús. El propio Pedro no tenía fe en un momento de su historia, ¿te acuerdas? Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿te acuerdas esa noche cuando se estaba ahogando en el mar de Galilea? Pero ahora, años después, él dice que escribe a personas que por la justicia de Cristo han alcanzado una fe tan preciosa como la suya. O sea, la propia fe de Pedro ha crecido. Esto significa que la fe es una dádiva divina que va en crecimiento a medida que cultivamos el compañerismo diario con Jesús. El segundo pensamiento del texto que hemos leído al principio, un poco largo, es el siguiente: que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no existe paz sin gracia. El resultado de aceptar la gracia de Jesús es la paz que inunda el corazón. Tal vez por eso Pablo dice en Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro declara que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas, sino que la gracia y la paz les sea multiplicada en singular. Porque para Pedro la gracia y la paz son una sola cosa. La paz es el resultado de la gracia, viene junto con la gracia. Pero hay algo más. Solo entenderás lo que es la gracia y en consecuencia recibirás la paz cuando, según las palabras de Pedro, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, todo empieza y termina en Jesús. En el primer pensamiento vimos que la fe es una dádiva que viene a los justos, a los santos, como fruto de la justicia de Cristo. Ahora vemos que la paz es un fruto de la gracia, pero a los que creen en Jesús viene por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El tercer pensamiento del texto que leímos al principio es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria o por su gloria y excelencia. Observa bien, todo viene de su divino poder, todo.
La palabra todo no tiene superlativo, no hay más todo, todo es todo. Pero lo que sorprende no es que todo viene de su poder, sino que todo viene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se repite por segunda vez la expresión mediante el conocimiento. La primera vez cuando dice por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, conocer a Jesús es todo. ¿Y para qué nos sirve la gracia, la paz y todo lo que recibimos de su poder? Aquí viene el cuarto pensamiento del texto. Todo eso, dice, nos sirve para lo siguiente. Textualmente, Pedro dice, por medio de ellas, de todas esas cosas, nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Aquí Pedro declara que a pesar de que en esta vida cargamos la naturaleza pecaminosa, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Cristo, si nos entregamos a Él, si confiamos en su justicia y en su gracia. Voy a explicar un poco más esto. Cuando el pecado entró, el hombre cayó, adquirió una naturaleza extraña llamada naturaleza pecaminosa. Es la propensión, es la tendencia a practicar el pecado. De esa propensión hacia el mal no nos vamos a librar hasta cuando Cristo venga. Porque Pablo dice que solo cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero hasta aquel día nos acompañará esa naturaleza pecaminosa, la tendencia a hacer el mal. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, y ahí está el texto de hoy, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Jesús coloca dentro de nosotros nuevamente, crea la mente divina, la naturaleza que le gusta hacer bien, que le gusta andar en los caminos de Dios. Y a partir de ahí, pues nuestra vida será una lucha entre la vieja naturaleza, que aunque está muerta, todavía intenta controlar la vida de la persona, y la nueva naturaleza, que es una criatura recién nacida y que también quiere gobernar la vida. Esta es la realidad del ser humano. Por eso es que a veces quieres hacer bien y a veces quieres hacer mal. Te has convertido, has aceptado a Jesús. Jesús ha colocado su naturaleza en ti, pero pues la vieja naturaleza te lleva todavía hacia el pecado. Entremos ahora a la segunda parte. Leamos segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7. Dice, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Date cuenta que Pedro empieza diciendo, por esto ustedes deben esforzarse. Mira, para entender lo que Pedro dice es necesario haber entendido los textos anteriores. ¿Qué dijo Pedro en los versículos anteriores? Él venía hablando de la gracia, de la paz, del conocimiento, de la justicia de Cristo, de la fe, del poder de Dios. Y ahora dice, por eso ustedes deben esforzarse. Quiere decir, no es un esfuerzo humano el que tienes que hacer, es el resultado de lo que Dios ha hecho en ti, de la nueva naturaleza que Dios ha colocado en ti. Porque si tú te esfuerzas con la vieja naturaleza, o sea, tú te esfuerzas solo con tus esfuerzos humanos, estás perdido. Tienes que esforzarte, pero con la fuerza de la nueva naturaleza. Tienes que esforzarte en Cristo. Es de Cristo que viene tu fuerza. Recuerda que al entregarnos al Señor Jesús, somos participantes de su naturaleza. Y ahora empezamos el proceso de crecimiento. Una virtud se añade a la otra. Cuando alcanzas una, estás en condiciones de seguir creciendo. Voy a colocar de nuevo en la pantalla para comentar. Dice, hay que añadir virtud a la fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Finalmente, la virtud principal en torno de la cual se mueven todas las otras es el amor.
Porque si no tienes amor, todas las otras cosas no te valen de nada. Amor. Es de ahí que nace la virtud, que nace el dominio propio, que nace la paciencia, la piedad, el conocimiento, el afecto fraternal, en fin, todo, el amor. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y Dios es amor. Y si estás en Él, pues estás en el amor. Eres parte del amor de Dios. Tu vida va a ser una experiencia permanente de amor hacia las personas que te rodean. Sigamos con el estudio de esta lección. Leamos ahora 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 11. Voy a dejar el texto en la pantalla para ir explicando. Dice, si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, primero, si todo esto abunda en ustedes, quiere decir, Dios es un Dios de abundancia. Cuando tú te entregas a Jesús, cuando tú vives en Cristo, cuando eres participante de su naturaleza, tu vida va a ser una vida de frutos, de abundancia. Vas a ser un hombre útil, dice. Vas a ser productivo. ¿Productivo en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque a medida que conoces al Señor Jesucristo, los frutos del Espíritu Santo también aparecen en tu vida. Ahora, sigue diciendo el texto. Quien no tiene todo esto es corto de vista. ¿Todo esto qué? Los frutos. Quien no tiene el amor, quien no tiene los frutos, porque no conoce al Señor Jesucristo. Dice, ¿es corto de vista o es ciego? Y se ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Aquí hay un pensamiento interesante. Cuando le has entregado la vida a Cristo, pues olvídate de tu pasado. No te olvides que en el momento que te entregas a Jesús, tus antiguos pecados han sido limpiados. Ahora vive con alegría, vive una vida de productividad, vive una vida con gozo, el gozo de Cristo en tu vida. Pedro sigue diciendo, por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado o elección. En otras palabras, tengan conciencia de que se han entregado a Jesús. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Porque te han convencido de la doctrina? ¿Porque un amigo te ha traído y nada más? ¿O estás porque, está bien, un amigo te trajo a la iglesia, pero te encontraste con Jesús? ¿Estás consciente de que le has entregado tu vida a Jesús, que en la hora de tu bautismo has dicho, Señor, quiero vivir por ti y para ti? Pedro dice, si hacen esto, jamás caerán. Quiere decir, si haces qué, si tienes la seguridad de que te has entregado a Cristo, si cada día lo buscas y vas conociéndolo cada día más, si permites que las virtudes y frutos del Espíritu Santo aparezcan en tu vida, si haces todo esto, jamás caerás. Porque eres un árbol productivo. Y finalmente Pedro dice, y de esta manera pues se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice todo esto. ¿Qué todo esto? Pues ya repito ahora nuevamente las virtudes mencionadas. Bueno, si tienes estas virtudes, serás un hombre útil, productivo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en fin. Observa las palabras útil y productivo. Quiero repetir este pensamiento. Este es el ideal de Cristo para el que crece en su conocimiento. Y si no haces eso, pues te has olvidado cómo Dios te ha perdonado, cómo Dios te ha hecho nacer de nuevo en su amor para una vida de productividad. Bueno, vamos ahora a la parte cuarta de nuestro estudio. Pero yo quisiera decirte que si vives en Cristo esta experiencia, vas a pasar a ser tú mismo. Tú mismo. Porque no vas a necesitar fingir una vida que no existe. Vas a ser auténtico, vas a vivir la vida cristiana. Sin complicaciones, sin aparentes arrobos de piedad. Vas a ser lo que realmente eres, sin formalismo, sin exageraciones, sin fanatismo. Pero vas a vivir la vida cristiana de manera real y entregada al Señor Jesucristo. Ahora sí entramos a la cuarta parte de este estudio. Entramos aquí a un asunto polémico, ¿sabes? Voy a leer 2 Pedro capítulo 1, versículo 13 y 14. Mientras yo tenga vida, es mi obligación, dice Pedro, mientras yo tenga vida es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Mira lo que Pablo dice, mientras estoy vivo,
les voy a hablar, les voy a exhortar. Pero sé que pronto voy a abandonar este cuerpo. Ahora, muchos cristianos creen que Pedro está hablando en este texto de la muerte. Cuando dice, sé que pronto voy a abandonar este cuerpo, entonces que se está refiriendo a que si esto sucede, pues cuando él muera, su espíritu va a salir, un espíritu consciente. Y si esto fuera verdad, pues ahí tendríamos que aceptar el hecho de que cuando el ser humano muere, sale del cuerpo un espíritu consciente. Y esto daría lugar a la inmortalidad del alma como una realidad. Pero la Biblia es clara al afirmar en Eclesiastés 9, 5 y 6 lo siguiente. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben, ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y ya jamás vuelven a participar de nada de lo que se hace bajo el sol. O sea, pues cuando el hombre muere, murió. No hay alma que sale consciente para estar vagando por ahí. Y después, en el versículo 10 del capítulo 9 de Eclesiastés, se acrecienta lo siguiente. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el sepulcro, que es a donde vas, no hay obra, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Por lo tanto, si la Biblia es enfática al declarar esto que acabo de leer, pues no es coherente afirmar que Pedro está hablando de su muerte como que el alma consciente sale de su cuerpo. Eso no sería coherente. No hay base para afirmar que al decir Pedro, pronto tendré que abandonar este cuerpo, él se esté refiriendo a la salida de un espíritu consciente del cuerpo. No. Y esto nos lleva a la última parte de este estudio, donde se habla de la esperanza. Lo que Pedro revela en este texto es que él sabe que va a descansar. El Señor se lo ha revelado. ¿Cómo? No sé. Él no lo dice. Pero él tiene conciencia de que pronto va a descansar. Y no quiere hacerlo. No quiere hacerlo sin cumplir su misión. Mira, voy a leer de nuevo el texto para que entiendas. Segunda de Pedro 1, 12 al 15. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén ustedes firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. Ahí está la frase, tendré que abandonar este cuerpo. Pero en el contexto bíblico sabemos que él está diciendo, tendré que morir. Tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Tendré que morir. Él me ha dicho que ya llegó mi tiempo. Quiere decir que Pedro estaba escribiendo esto casi al borde de la muerte o bien próximo a su muerte. Y Pedro sigue diciendo, también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Ahora, lo que importa de esto, porque para mí el tema de que cuando el hombre muere su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida desaparece, eso es para mí absoluto, no admite discusión, está claro en la palabra de Dios. Pero lo que es importante de este texto es la serenidad con la que Pedro enfrenta la muerte. Él no se desespera, él no escribe diciendo, ay, Dios me ha dicho que voy a morir y no sé qué hacer, hermanos, oren por mí, por favor, porque yo no quiero morir. No. Él dice, Dios me ha dicho, me ha revelado ya que voy a descansar. Y antes de descansar, mientras esté vivo, yo quiero cumplir con mi misión. Y mi misión es enfatizarles, recordarles, animarles todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que nos ha dicho? En la lección de hoy nos ha dicho, ve a Jesús, cultiva con Jesús compañerismo, conoce a Jesús cada día y vas a ser un hombre de fe. ¿Qué más nos ha dicho? Nos ha dicho, la gracia trae a tu corazón la paz. Si tú aceptas la gracia, tu corazón se va a llenar de paz. ¿Qué más nos ha dicho? Sigue creciendo. Esto no es de un momento a otro. Sigue creciendo. ¿Qué más nos ha dicho? En el momento que le entregas la vida a Jesús, Él te va a dar su naturaleza y te va a ser más fácil vencer los pecados, las tentaciones con la naturaleza de Cristo en tu cuerpo. Y finalmente Él dice, esto es lo que quiero repetirles una y otra vez. ¿Por qué?
porque Dios me ha dicho que voy a descansar, voy a morir. Pero yo quiero morir cumpliendo mi misión, predicando el Evangelio, hablándoles lo que tengo que hablarles. Y eso es la realidad. Y aquí para mí hay un mensaje tremendo. Porque yo como Pedro puedo decir, no puedo decir, el Señor me ha revelado que ya voy a descansar. Pero la vida me revela que yo en cualquier momento puedo descansar. Yo ya no soy un joven. ¿Y cuál es el problema de descansar? ¿Acaso nosotros los cristianos no tenemos la certeza de que la muerte es un sueño y la esperanza de que cuando Cristo vuelva y el ángel toque la trompeta vamos a resucitar? Pues eso es lo que importa. Porque si eso no es realidad en nuestra vida, si a la hora de la muerte tenemos que desesperarnos, entonces vana ha sido nuestra esperanza y de nada nos ha servido todo lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Entonces enfrenta el futuro sin miedo, agárrate la mano de Jesucristo y marcha.